Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Campus de Matemáticas. En esta ocasión el vídeo es de la serie de números reales y voy a resolver un ejercicio en el que vamos a trabajar el binomio de Newton. El ejercicio dice así: considerar el binomio que os muestro en el enunciado, raíz cúbica de x al cuadrado entre 2 menos 3 entre 2x, todo ello elevado a 12. Y nos piden dos apartados. En el primero, que calculemos el quinto sumando del binomio, y en el segundo nos piden que escribamos el primer sumando en el que el exponente de x es negativo. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar brevemente la fórmula del binomio de Newton, porque sobre ella nos vamos a basar. Por lo tanto, os la escribo aquí. El binomio de Newton, ya sabéis que nos permite desarrollar una potencia mediante la serie de sumandos que incorporan los elementos del binomio y unos números combinatorios, que son los siguientes: n sobre 0, a elevado a n y diríamos b elevado a 0, que ya sabemos que es 1, más n sobre 1, a elevado a n menos 1 y b elevado a 1, que sabemos que es b, pero es para que la secuencia la veamos con más facilidad. N sobre 2 sería el siguiente término, a elevado a n menos 2 por b elevado al cuadrado, y así sucesivamente iríamos creando términos a los que ya veis la secuencia que sigue, hasta el número combinatorio n sobre n, a elevado a 0, que sabríamos que es 1, por b elevado a n. Y esta es la fórmula del desarrollo del binomio de Newton. Voy a recuadrarla y, basándonos en ella, tenemos que encontrar el quinto sumando para responder al primer apartado, y luego pues cuál es el primer sumando que el exponente de nuestra variable x es negativo. Recordando cómo se genera el binomio de Newton, repito, tenemos aquí una serie de términos que se van repitiendo en cuanto a estructura y van variando el elemento inferior del número combinatorio, que va desde 0 hasta el exponente de nuestro binomio, como podéis observar, y el elemento superior del número combinatorio siempre es nuestro exponente. Después, cada sumando multiplica al número combinatorio los dos elementos del binomio, empezando en el primer término de los sumandos el elemento a del binomio con el máximo exponente, que sería justamente el exponente del binomio, y el siguiente elemento del binomio con exponente 0. A partir de ahí, lo que hacemos es decrementar en una unidad el elemento que empieza con el exponente mayor y aumentarle una unidad al exponente del elemento que empieza con exponente 0. Así hasta que llegamos al último sumando, en el que los papeles de los exponentes se han intercambiado. A, que empezaba con exponente n, acabará con exponente 0, es decir, siendo 1, y b, que empezaba con exponente 0, acaba con exponente n. A partir de aquí, si queremos generar la fórmula del término késimo, por ejemplo, el término sub k, pues sería, obviamente, una fórmula general sería n sobre k, a elevado a n menos k y b elevado a k. Esta sería la fórmula general de cualquiera de estos términos. Eso sí, la k es un parámetro que, para generar el término en cuestión, puede tener valores que van a ir desde 0
hasta n. Van a ser valores naturales e incluso el 0, pues de 0 hasta n. Por lo tanto, respondiendo ya al primer apartado del ejercicio, si nos piden que demos respuesta al término que ocuparía el quinto sumando, el único detalle que tenemos que vigilar es que el primer elemento sería este de aquí, este sería el primero, el primer sumando. Este sería el segundo sumando, el segundo. Este sería el tercero y así sucesivamente. Y el último sumando no sería el que ocupa la posición n, sino el n más uésimo. N más uésimo. Es decir, si os dais cuenta, en posición hay un término más que valor de nuestro exponente. Por lo tanto, el quinto sumando se va a corresponder sobre la fórmula del término general que tenemos aquí. Esto sería la fórmula del término general del binomio de Newton, término general. Decía que el quinto sumando se va a corresponder con el valor de k igual a 4. K igual a 4. Podéis ver obviamente que el primero se corresponde con k igual a 0, el segundo con k igual a 1, el tercero con k igual a 2, y por lo tanto hay una diferencia en cuanto al orden del sumando respecto al valor del parámetro k en la fórmula general, que es 1 menos. Por lo tanto, para encontrar nuestro quinto sumando, simplemente vamos a tener que hacer pues la búsqueda del término t sub 4, y eso va a ser, pues, en nuestro caso, va a ser 12 sobre 4, y ahora el primer elemento de nuestro binomio va a ser raíz cúbica de x al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado entre 2, todo ello elevado a 12 menos 4, según la fórmula general, que eso harán 8. Y el segundo elemento, ojo, porque es un elemento negativo. Esto lo podríamos ver así, para poder desarrollar el binomio de Newton. Lo podríamos ver raíz cúbica de x al cuadrado, que es quien hace el papel de a. Sumamos ahora un elemento que es negativo, que es 3 partido por 2x. Entonces, nuestra b para desarrollar el binomio de Newton es un elemento negativo, y eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Esto es nuestra b y esto es nuestra a. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora aquí es sustituir la b por menos 3 partido por 2x elevado a 4. Y a partir de aquí, pues vamos a ir desarrollando la expresión. Para empezar, hago scroll. Para empezar, el número combinatorio. Recordad que el número combinatorio lo podéis obtener de varias formas. Por ejemplo, con calculadora. Si lo hacéis con calculadora, buscad una tecla que incorpore el símbolo N, C, R, N en minúscula, C en mayúscula y R en minúscula, porque te va a permitir directamente obtener el resultado. Otra opción es el triángulo de Tartaglia, que eso lo trataremos en otro vídeo. Pero también tiene una fórmula de desarrollo, cualquier número combinatorio. Recordad que esa fórmula es 12 sobre 4, deberíamos hacer pues 12 factorial dividido entre 4 factorial, es muy fácil de recordar porque son el elemento superior del número combinatorio en el numerador como factorial, el elemento inferior en el denominador como factorial, y luego multiplicar por la diferencia del elemento superior menos el elemento inferior. Eso sería 8 factorial. Tomamos calculadora, hacemos este cálculo, pero si queremos
simplificar también podemos hacerlo, porque desarrollaríamos el 12 factorial, sería 12 por 11 por 10 por 9, y cuando llegamos al 8 dejamos escrito el factorial, porque la secuencia multiplicativa iría hasta 1, y aquí tendríamos 4 factorial por 8 factorial. Por lo tanto, el 8 factorial lo podemos simplificar, y ahora ya podríamos hacer el cálculo de este resultado, que yo lo voy a hacer directamente con la calculadora, y me da 495. 495 es el resultado del número combinatorio del quinto sumando. Bueno, pues vamos a sustituir y tendremos 495, que es el resultado del número combinatorio, por un lado. Vamos a desarrollar ahora la potencia de 8. Es una división que está elevado a 8, por lo tanto podremos elevar a 8 tanto numerador como denominador. El denominador nos quedará 2 elevado a 8, y el numerador es una raíz que está elevada a 8, por lo tanto podemos elevar a 8 el argumento de la propia raíz. Y como vamos a tener una potencia de potencia, es decir, x al cuadrado elevado a 8, vamos a multiplicar los exponentes y nos va a quedar x a la 16. Bien, el siguiente elemento es un elemento negativo, que como está elevado a un exponente par, el signo negativo nos va a desaparecer. Por lo tanto, nos va a quedar 3 elevado a 4 y 2x elevado a 4 es una multiplicación que al elevarla a una potencia podemos elevar cada uno de los factores. Por lo tanto, vamos a tener por un lado 2 elevado a 4 por x elevado a 4. Y ahora, para ir simplificando esta expresión, sigo con ella, pues lo que vamos a hacer es, por un lado, agrupar todo lo que son números. Tendríamos 495 por 3 elevado a 4, y todo ello dividido de 2 elevado a 8 por 2 elevado a 4, es una multiplicación de potencias de la misma base. Vamos a poder sumar exponentes y nos quedaría 2 elevado a 12. Por otra parte, dejaremos la parte de la expresión que tiene x, y eso va a ser la raíz cúbica de x elevado a 16 dividido por x elevado a 4. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale 495 por 3 elevado a 4. Eso da 40.095. 40.095 y 2 elevado a 12. 2 elevado a 12, 4.096. Ahora miraremos de simplificar, si es posible, esta fracción. Y nos quedaría la parte de la x, que como se trata de una división de potencias con la misma base, porque fijaros, por ejemplo, que en el caso del numerador, esto, la raíz cúbica de x a la 16, la podemos ver como una potencia de exponente fraccionario. 16 tercios como exponente, y lo que tenemos ante nosotros es una división de potencias de la misma base. Vamos a dar como resultado la base x y como nuevo exponente la resta de los exponentes del numerador y del denominador, que es 16 tercios menos 4. Bien, por lo tanto, vamos a ver la simplificación, por un lado, del número que multiplica a la potencia de x. El numerador es una cifra acabada en 5, el denominador no acaba en 5 ni en 0, por lo tanto no vamos a poder dividir entre 5 ni el uno ni el otro.
No acaban los dos en cifra par, no vamos a poder dividir entre 2, pero fijaros, el numerador, si sumamos sus cifras, 9 y 4 es 13 y 5, 18, 18 es divisible entre 3 y entre 9. Y en el denominador tenemos 9 y 3 hacen, perdón, 9 y 4 hacen 13 y 6, 19, no es divisible, por lo tanto, en principio voy a dejar la fracción como está. No encuentro un elemento común. Otra opción sería hacer la descomposición. Sí, vamos a hacer la descomposición y así veremos si hay algún otro factor que pueda ser primo para hacer la simplificación. Por ejemplo, va a ser lo más rápido. Vamos a descomponer el 40.095, que lo vamos a poder dividir, bueno, pues decíamos entre 3, es divisible entre 3, y eso nos da 40.095 dividido entre 3, 13.365, 13.365, que es divisible entre 5, pero 3 y 3, 6, y 6, 12, y una 13. 13 y 5 hacen 18, también es divisible entre 3. Nos da 4.455. 4.455. Que va a ser divisible de nuevo entre 3, claro, porque tenemos aquí el factor que ya estaba descompuesto. Esto venía de estar descompuesto, por lo tanto vamos a tener 4 treses al menos, y se trataría de descomponer posteriormente el 495. Hemos hecho una parte que a lo mejor nos la podíamos haber ahorrado. En lugar de multiplicar hubiéramos podido descomponer el 495 y nos ahorraríamos trabajo. Pero bueno, estas aquellas cosas que pasan, no te das cuenta hasta luego. Que os sirva para aprender a no multiplicar cuando posteriormente tengamos que simplificar y nos hubiéramos ahorrado. Ahora ya que estamos, pues bueno, esto va a dar 495 y estamos en el punto de partida en el que, bueno, ahora 9 de nuevo, 9 y 4 hacen 13 y 5, 18, vamos a poder dividir entre 3. 165 es el resultado. 6 y 1, 7, 12 entre 3 también vamos a poder dividir. Nos da 55. Y ahora ya sí, bueno, pues vemos que no va a haber posibilidad de simplificar nada, porque esto nos va a dar 5, 11 y al dividir 11 es primo, 11, 11 y 1. Por lo tanto, fijaros que el 495 se descompone en potencia de 3, 3 al cuadrado, 5 y 11, no hay elementos comunes con el 4096, que es 2 a la 12, pues vamos a dejar la misma fracción. Ya digo que aquí, bueno, habíamos hecho un trabajo que no ha servido, pero que sirva de experiencia para otra vez. Y entonces nos va a dar 40.095 entre 4.096, y ahora ya, para concretar el quinto sumando, pues 16 tercios menos 4, eso nos va a dar 16 menos 12 entre 3 es 4 tercios, por lo tanto x elevado a 4 tercios, y finalmente podríamos dar como respuesta esa potencia en formato radical, 40.095 entre 4.096, y finalmente pues eso sería la raíz cúbica de x a la 4. Pues bien, este sería nuestro quinto sumando. Este sería el quinto sumando de nuestro binomio de Newton que nos planteaban.
este sería el quinto sumando. Bien, ya hemos resuelto el primer apartado, que nos pedían calcular el quinto sumando de nuestro binomio, y ahora vamos con el segundo, en el que nos piden que calculemos el primer sumando de la serie del binomio de Newton en el que el exponente de x sea negativo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con el término general adaptado a nuestro ejercicio. Por lo tanto, eso va a ser, trasladando simplemente lo que es la fórmula general del binomio de Newton para el caso del nuestro, eso va a ser 12 sobre k, el primer elemento, que es raíz cúbica de x al cuadrado entre 2 elevado a n menos k, que sería 12 menos k, por lo tanto eso va a ser raíz cúbica de x al cuadrado entre 2, todo ello elevado a 12 menos k, por el segundo elemento elevado a k, que el segundo elemento para nosotros es menos 3 partido por 2 elevado a x. Perdón, 2x, elevado a k. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fijaros, voy a dejar del término general todo lo que tenga que ver con elementos numéricos a un lado y me voy a centrar solamente en obtener la expresión que dependa de x, porque es lo que me va a permitir deducir el exponente genérico de x y aplicar el criterio para saber cuándo es negativo, y de ahí sacaremos el valor de k, y con el valor de k que cumpla ese requisito determinaremos el orden de ese primer sumando. Por lo tanto, la parte numérica de esta expresión del término general sería el 12 sobre k, tendríamos ahora una fracción donde en el numerador habría un 1, ya que el numerador del primer elemento tiene solamente x, y en el denominador 2 elevado a 12 menos k. Este factor viene de la parte numérica del primer elemento. Ahora nos centraríamos en la parte numérica del segundo elemento, que sería menos 3 medios elevado a k. Pues menos 3 medios elevado a k. Y de todo esto no vamos a hacer caso, porque para poder responder al segundo apartado nos interesa los elementos con x. Por lo tanto, ahora vamos a tener una fracción donde en el numerador tendríamos raíz cúbica de x al cuadrado a su vez elevado a 12 menos k. Este 12 menos k será exponente de x al cuadrado dentro de la raíz cúbica, y por lo tanto tendríamos raíz cúbica de x elevado a 24, de multiplicar el 2 por el 12 y luego el 2 por k, es decir, 24 menos 2k sería el exponente de la x dentro de la raíz cúbica en el numerador. Y en el denominador sería x elevado a k lo que tendríamos. X elevado a k. Bien, ¿qué es lo que nos interesa para responder entonces al segundo apartado del ejercicio? Solamente nos interesa centrar la atención en esta parte de aquí, que es la que incorpora la x. Pues nos vamos a centrar en ella y la vamos a desarrollar hasta obtener la expresión más simplificada, donde tengamos x como base. Por lo tanto, tendríamos en primer lugar x elevado a 24 menos 2k entre 3, escribiendo la raíz en formato de potencia con exponente fraccionario, y todo ello dividido por x elevado a k. Eso viene, insisto, de simplemente centrar la atención en esta parte de la expresión. La parte numérica no me aportará información para deducir la potencia de x. División de potencias de la misma base. La base es x, vamos a restar los exponentes y tendríamos por un lado x elevado a
24 menos 2k tercios, 24 menos 2k tercios menos k. Y vamos a reducir esta expresión a una sola potencia con base x. Tendríamos 24 menos 2k menos 3k, todo dividido entre 3. Y finalmente tendríamos como resultado final x elevado a 24 menos 5k dividido entre 3. ¿Qué es lo que ahora nos interesa? Observar el exponente de x. Porque si repasamos lo que nos exigen para responder al segundo apartado es deducir cuál es el primer sumando en el que el exponente de x es negativo. Bueno, pues hemos deducido el exponente general de la x y nos preguntamos cuándo k es negativa. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta de cuándo ese exponente es negativo. Bien, vamos a resolver esta inecuación. El 3 lo pasaremos multiplicando. Como se trata de un elemento positivo, al pasarlo al otro miembro de la inecuación, el símbolo de la inecuación no va a cambiar de orientación y tendríamos 24 menos 5k menor que 0. 3 por 0 es 0. Ahora vamos a pasar el 5k a la derecha y tendríamos que 24 tiene que ser inferior a 5k. Y ahora para aislar de la inecuación k, pues el 5 pasará dividiendo, que como se trata de un coeficiente positivo, al pasar dividiendo, el símbolo de la inecuación tampoco cambia de orientación. Por lo tanto, nos quedaría 24 quintos ha de ser inferior a k, o k ha de ser superior a 24 quintos. Por lo tanto, si ahora respondemos a nivel numérico, decimos que la k tiene que ser superior a 24 entre 5, eso da 4,8. Claro, la k tiene que ser superior a 4,8 para cumplir que el exponente sea negativo, pero como la k solo puede adoptar 0 o valores naturales, la respuesta nuestra sería k igual a 5. 5 sería el valor que debe tener k para que nos encontráramos con el primer sumando de exponente de x negativo. Recuerdo que cuando al resolver el primer apartado donde nos pedían el quinto sumando, hemos recordado, por un lado, la fórmula general del binomio de Newton y la fórmula general del término késimo, el parámetro k empezaba a contar en 0 para que tuviera sentido la fórmula. Entonces, con k igual a 0 estamos ante el primer sumando, con k igual a 1 estamos ante el segundo sumando, y así sucesivamente. Para responder cuál es el primer sumando en que el exponente de x es negativo, si hemos deducido que la k tiene que ser 5, deberíamos responder el sexto sumando. Y esta sería la respuesta al apartado 2. El sexto sumando es el que tiene el exponente de x, o el primero que tiene el exponente de x negativo. Y bien, pues esto es todo. Como siempre os recuerdo, si os ha parecido interesante el ejercicio y el vídeo, pues darle a me gusta, compartirlo en vuestros perfiles sociales. Seguro que tenéis amigos, contactos a los que también les pueda interesar, y evidentemente si queréis estar al corriente de las novedades del canal y en vídeos, pues suscribiros. También tenéis materiales en la web asociada campusdematemáticas.com. Pues bien, hasta la próxima.